mojó la luna y de blanco se tiñó el mar. El beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar. El beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Musiquita que se me sale del alma, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente tu presencia me hace llenar la ausencia, llenar de versos la soledad. La ira y la lara, la y la lara, la y na y na na, na. Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que tiene uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia me hace llenar la ausencia, llenar de versos mi soledad. Nay, nay, na, na, nay, na, na, na. Nay, nay, na, na, nay, na, nay, nay, na. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hermoso. Buenas tardes, ¿cómo les va? Es un compartir, una bienvenida. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En el chat estuvimos saludando y pidiendo que se presentaran, que nos contaran de dónde son, quiénes son. Daniela se presentó y dijo que era de Santa Fe, Leticia de la localidad de San Cayetano, docentes de superior. Así que bueno, vamos leyendo esas presentaciones. Y Leonor nos dice que es de Concordia, Entre Ríos, también de docente de práctica. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, siguen llegando, vamos admitiendo. Si les parece, le consulto acá al equipo si comenzamos, porque bueno, es una actividad que está atravesada por un contexto complejo para las universidades. Así que más allá de darles la bienvenida a esta 13ª semana UNIPE Federal de febrero del 2026,
En este contexto de emergencia salarial docente y presupuestaria que desde inicios de 2024 atravesamos las universidades públicas, vamos a dar lectura al documento elaborado por la Asociación de Docentes de la Universidad Pedagógica Nacional como una acción de visibilización que se está llevando adelante en todas las actividades de esta semana UNIPE. El documento plantea que los salarios de las y los trabajadores universitarios perdieron más de un 30% de su poder adquisitivo desde el inicio de este gobierno y un 50% en los últimos 10 años. Las becas Progresar siguen congeladas en 35.000 pesos mensuales. No hay presupuesto que suponga un funcionamiento real y sustentable de las universidades nacionales. Se desmantela el sistema científico, los programas y las becas. Luego de 3 marchas federales multitudinarias que suscitaron el apoyo de amplios sectores de la sociedad y de diversas acciones de protesta y visibilización, las y los trabajadores logramos la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en septiembre de 2025. Esa ley fue vetada por el Ejecutivo y nuevamente, gracias a las acciones de lucha y la presencia en las calles, se logró que el Congreso rechazara el veto presidencial en el mes de noviembre. La sanción de esta ley supondría una recomposición salarial desde noviembre de 2023 al presente, calculada por IPC, así como el incremento del presupuesto para todas las partidas universitarias de acuerdo con el mismo índice. También obligaría a la apertura inmediata de las paritarias. El gobierno jamás convocó a los sindicatos a una mesa paritaria. Se ha limitado a otorgar de manera unilateral y arbitraria aumentos salariales humillantes. Tal como ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, se debió acudir a la instancia judicial dada la negativa del Ejecutivo a aplicar la ley 4 veces votada. En diciembre de 2025, el juez Enrique Cormick dictó una medida cautelar que ordenaba su aplicación. A comienzos de febrero, el gobierno apeló la decisión judicial y consiguió ganar tiempo para presentar una reforma de la ley que jamás aplicó. En esta nueva versión de inminente tratamiento en el ámbito legislativo, se ofrece a las y los trabajadores un incremento del 12,3% a cobrar en 3 cuotas, en lugar del 55% que nos corresponde. El incremento del presupuesto para funcionamiento, por su parte, quedaría supeditado a que la inflación anual supere el 14,1% previsto en el presupuesto 2026, lo que significa más postergación y manejo discrecional. Con el éxodo de docentes del sistema universitario, con la multiplicación de docentes Uber o abocados a distintas actividades para complementar los magros salarios y cubrir los gastos básicos para la supervivencia, se lesiona fuertemente la calidad educativa. Si no se incrementa el presupuesto en cada una de las partidas, las universidades nacionales no podremos seguir funcionando. El gobierno acaba de lograr, a través de acuerdos espurios y votos serviles, la aprobación de la ley de precarización laboral, la más regresiva en la historia de nuestra democracia. Ahora, envalentonado, pretende arrasar al ya golpeado sistema universitario y a sus trabajadores y trabajadoras. Desde ADUNIPE exigimos la inmediata aplicación de la Ley 27.757 de financiamiento universitario, tal como fue aprobada y ratificada por el Congreso, y reclamamos medidas urgentes y categóricas para defender el derecho a la educación superior y la dignidad de las y los trabajadores. Sin salarios dignos no hay trabajadoras ni trabajadores. Sin trabajadoras y sin trabajadores no hay universidad. ADUNIPE, Asociación de Docentes de la Universidad Pedagógica Nacional.
A partir de la lectura de este documento, cabe destacar que desde su primera edición en 2021, la Semana UNIPE Federal en nuestra universidad ofrece a la comunidad educativa en general actividades de calidad y con temáticas actualizadas sobre educación. Estas jornadas siempre han sido pensadas en diálogo con la coyuntura, intentando problematizarla, priorizando además los derechos y, en el caso del área de inicial, los derechos de las infancias y en defensa de la educación pública, gratuita y calidad. Agradecemos hoy a las y los expositores, disertantes y personal docente, no docente y estudiantes que se han sumado a la propuesta que tenemos para ofrecerles. Ahora sí, despacito, pero haciendo ruido, comenzamos a abrir la puerta para ir a jugar. Articulación Universidad-Territorio, para abordar la ESI. En esta actividad vamos a compartir la experiencia de extensión de educación sexual integral y lenguajes expresivos que desarrollamos el año pasado entre los Centros de Desarrollo Infantil de Pilar y el Profesorado de Educación Inicial de la Universidad Pedagógica Nacional. Nuevamente, gracias a todas, a todos y todes por su presencia. Les pedimos que silencien el micrófono, que vayan tomando nota o interviniendo en el chat a fin de recuperar sus comentarios al finalizar la presentación y para seguir ampliando el diálogo. Bueno, gracias Mónica por esta presentación de la jornada de hoy, del encuentro, ¿no? De esta conversación y este compartir la experiencia. Nos vamos a ir presentando a medida que vamos a ir hablando. Mi nombre es Cecilia Naumec, soy profesora de UNIPE, trabajo aquí con el equipo de extensión y la verdad que es un gusto poder compartir esto que volvemos a decirlo porque lo hemos dicho muchas veces en nuestros encuentros, ha sido una experiencia de trabajo en el territorio sumamente interesante, muy potente, muy interesante y bueno, y ahora de compartirla con todos ustedes. Hay varias personas que van a tomar la palabra, así que brevemente vamos a hacer así como un encuadre respecto de dónde nace este proyecto, ¿sí? Cómo es que surge y cuáles son las bases y las propuestas que llevamos adelante en el 2025. Esta propuesta tiene sus antecedentes desde el año 2017, siempre desde sus inicios y su conformación, la Universidad Pedagógica ha tenido una fuerte impronta en relación a los derechos de las infancias, ¿sí? Y al trabajo con el territorio. Este proyecto en el año 2017 se desarrolló como una propuesta de fortalecimiento de los CDI, las casas del niño, junto con UNIPE, con capacitación a los profesionales y el diseño y edición de una guía cuadernillo que sistematizó la tarea y la realización de encuentros sociocomunitarios destinados a las familias. En el año 2022, el proyecto, en un escenario de pospandemia, tuvo su eje en reconocer y ver el trabajo que llevaron adelante los CDI, constituidos como espacios privilegiados para que las y los docentes en formación de la universidad puedan comprender y apropiarse del trabajo que desarrollan los CDI en relación a la promoción y defensa de los derechos, particularmente de los derechos de las infancias. En el año 2024, nuevamente se desarrolló, se llevó adelante el proyecto de extensión ESI, Derechos y Formación, con talleres para educadores destinados a pensar la incorporación de la perspectiva de género como uno de los ejes de la ESI. ¿Sí? En este recorrido que vamos a hacer, bueno, en principio ¿no? Contarles cuáles son los antecedentes del trabajo de este proyecto, el marco teórico y territorial del abordaje, del trabajo que llevamos adelante, y por qué seleccionamos o elegimos los lenguajes artísticos expresivos para hacer transversales. Perdón, si puedo ahí interrumpir. Sí, claro. En este recorrido de los antecedentes que hacía Cecilia, bueno, yo me presento, ahí estoy, mi nombre, Mónica Descalzo, soy docente y también coordinadora del profesorado inicial,
Y como decía Cecilia, la importancia de reconocer todas las instituciones en las que las infancias aprenden y se desarrollan, y el compromiso que asumió el profesorado de educación inicial desde sus inicios. Yo no estaba en ese momento como coordinadora, siempre tuvo especial cuidado de estos espacios y el reconocimiento de estos espacios, no solo, como decía Cecilia, para el derecho a la educación de las infancias, sino también como un espacio para el aprendizaje de nuestras estudiantes, pero en diálogo, desde un enriquecimiento mutuo. Y acá entra la idea, además de extensión, la universidad, el documento que presentábamos antes, tiene como muchas tareas, ¿sí? No solamente se encarga de la docencia, de la investigación, sino también de la extensión, y que tiene que ver con estos diálogos y poner los pies en el territorio, ¿sí? Y esto es una de las apuestas de este proyecto de extensión, ¿sí? Que una cosita más que no me canso de decirla, hoy no está Andrea Martínez, también referente de los CDIs, pero algo que se construyó en este proyecto tuvo que ver con los lazos de confianza. Difícilmente se hubiera llegado a la instancia 2025 sin estos antecedentes que mencionó Cecilia, antecedentes que marcan o trazan esos lazos de confianza que se fueron construyendo y que permitieron el diálogo y reconocernos en un pie de igualdad en cuanto a saberes y a la circulación de saberes. Ahí ya está. Te dejo, Ceci, seguir. No, está bien, digo, porque me parece que salté justo esta parte, digo, en función de la responsabilidad y la tarea, ¿no? De la importancia de la actividad de extensión y la apertura de los CDI para que esta extensión con la universidad se lleve adelante. Digo, porque no hubiese sido posible, digo, llegar a esta instancia del proyecto y a este proceso de trabajo, si eso no hubiese sido un trabajo sostenido y basado, como decías, Mónica, en la confianza de la tarea y en una tarea, digamos, a la par, todos. Bueno, y el trabajo del 2025, que es este proyecto que venimos a compartir, lo planteamos a partir de objetivos como consolidar y expandir la línea de trabajo iniciada en el 2024 en torno a la educación sexual integral y los lenguajes expresivos en los centros de desarrollo infantil. Una cuestión, estamos haciendo eje en además de ser un proyecto de extensión de la universidad con los CDIs, es un proyecto que tiene como eje el trabajo con la educación sexual integral, que sabemos también que es otras de las áreas que viene así como castigada y cuestionada en relación a la posibilidad de seguir trabajando, y sabemos que es una ley, la ley 26.150 de educación sexual integral. Esta propuesta de trabajo de extensión que se plantea desde la ESI, los llamamos la UNIPE y los CDI en clave de ESI, ¿sí? Y el trabajo fue mediado por los lenguajes artísticos. Otro de los objetivos del proyecto fue desarrollar e implementar un ciclo de talleres y encuentros formativos dirigidos a educadoras de los CDI, explorando abordajes de la ESI a través de diversos lenguajes expresivos. Y trabajamos con la música, bueno, el juego, la expresión corporal y la literatura, con pertenencia específica para la primera infancia. Y otro de los objetivos, colaborar estrechamente con los equipos educativos de los CDI en el diseño, la planificación y la puesta en práctica de propuestas pedagógicas concretas sobre ESI, utilizando los lenguajes expresivos como herramientas centrales en sus contextos específicos. El proyecto 2025, ¿sí?, tuvo dos componentes específicos.
uno de los componentes fueron los talleres formativos. Esos talleres se desarrollaron desde agosto hasta noviembre del 2025, llevando adelante un encuentro por mes de unas 3 horas más o menos, donde trabajamos en el primer encuentro el abordaje de la ESI, particularmente las puertas de entradas de la ESI, los ejes de trabajo de la ESI, recuperando también todo el trabajo que se venía desarrollando en estos antecedentes que vinimos comentando y todo lo que los CDI venían trabajando. Luego en septiembre un taller sobre ESI y música, transversalizado por uno de los lenguajes artísticos. En octubre ESI y expresión corporal. En noviembre ESI y literatura. Y en noviembre, que fue un mes bien intenso de trabajo del proyecto, también tuvimos un encuentro con un taller, un encuentro con Liliana Mals, que es una especialista en educación sexual integral, ¿sí? Donde recuperamos lo trabajado y se profundizó en este sentido. También en noviembre se llevó a cabo el Festi-ESI, que fue un festival que organizaron los CDI, donde las propuestas de juego que se llevaron adelante allí con la comunidad estuvieron pensadas desde la ESI, donde se pusieron en práctica algunas de las cuestiones que se habían trabajado en los talleres formativos, ¿sí? Ese es uno de los componentes. Otro de los componentes, como decíamos, fue el acompañamiento para la implementación. Y aquí sí, los CDI realizaron sus planificaciones pensando en esto trabajado en los talleres, ¿sí? E hicieron una propuesta a la que nosotros acompañamos en su implementación. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes a todos. Me voy presentando, como propuso ahí Ceci. Mi nombre es Denis Friedman, yo soy docente, investigadora y extensionista de la Universidad Pedagógica Nacional. Como decía Moni, nos gusta presentarnos también como extensionistas porque siempre es como la función que queda más relegada y para nosotras tiene una centralidad fundamental en nuestro trabajo como docentes universitarias, como una responsabilidad de una universidad pública a la cual pertenecemos y en la cual trabajamos, así que nos gusta presentarnos con esa triple función que es la que tenemos. Sumando a lo que traía Ceci sobre los talleres, empezamos a compartir, después vamos a profundizar sobre algunas cuestiones que fueron surgiendo tal vez ahí. Y uno de los aspectos fundamentales, me parece, para mencionar, tiene que ver con que con reconocer en cada uno de los encuentros formativos que teníamos, que eran encuentros co-formativos. Y nos gusta llamarlo de esa forma porque justamente desde una mirada de la extensión, no veníamos, ¿no?, con la idea de yo traigo el saber o la universidad trae el saber para transmitir a las educadoras, sino justamente poder co-construir este saber y reconocer que ya había un recorrido que ya se venía trabajando los propios CDI sobre los contenidos de la ESI. No es que veníamos con algo nuevo, con algo que no se sabía, sino que veníamos a fortalecer, y por eso los objetivos son fortalecer y consolidar aprendizajes y saberes que ya se venían trabajando desde el propio equipo de los CDI. Y esto es fundamental también porque tiene que ver con el posicionamiento desde el cual construimos esta confianza y seguimos construyendo esta confianza que señalaba Moni antes, ¿no? Y los talleres estuvieron como muy guiados, además por el juego, por dinámicas participativas, por poner el cuerpo. Eran espacios después ya nos contarán un poco más las educadoras, ¿no? Ahí Andrea, Micaela, Milagros, que nos están acompañando, Clara también, qué les pasó a ellas, ¿no? Y por eso abrimos a que puedan participar desde este lugar, desde poder escuchar las diversas voces, ¿no? Como un proyecto, qué resonancias quedaron desde las distintas perspectivas. Y nuestra idea siempre fue, bueno, pongamos a trabajar los conceptos, pero donde el cuerpo esté muy presente. Porque además en los CDI el cuerpo está presente todo el tiempo, en los modos en los cuales nos vinculamos con las niñeces, en los modos en los cuales enseñamos, cuidamos. Entonces, desde ahí también nuestra propuesta a lo largo de estos talleres que hicieron como esta relación entre la ESI y las expresiones estuvieron muy atravesadas por el juego, ¿no? Esta fue como estas tres patas
que aparecieron en cada uno de los encuentros que tuvimos. Solo eso, Ceci, para ahí agregar. Bueno, no, sí. Bien, bueno, la propuesta descrita así, digo, fue el trabajo que desarrollamos y que compartimos hoy. No sé, a ver si tenemos, sí, aquí. Decíamos que habíamos pensado, y porque ya se venía trabajando en las propuestas anteriores, volver a retomar la ESI desde el paradigma de derecho, por supuesto. Entonces, desde allí trabajamos en el primero de los talleres, las puertas de entrada, retomando, como decía Denise, lo trabajado previamente en relación a la ESI, las puertas de entrada de la ESI y los ejes de la ESI. Y a partir de allí comenzamos a pensar cómo transversalizar los lenguajes artísticos, ¿sí? ¿Cómo es que vemos ESI cuando seleccionamos un repertorio para cantar con las infancias? ¿Dónde vemos la ESI? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Estas preguntas que muchas veces uno se hace, bueno, a partir de allí, como decía Denise, poniendo el cuerpo y en formato taller, ¿no? En algunas de los recorridos que hacíamos pensando o retomando, mejor dicho, las notas de cada uno de los talleres, veíamos que a veces la gente llegaba, las educadoras llegaban con su lápiz y su cuaderno, y no era ese el motivo y el momento del encuentro, ¿no? Ellas mismas decían, no, y mejor. Digo, pasaba por otro lado, había que moverse, ocupar el espacio, recorrerlo, incomodarse, ¿no? Porque a veces las actividades tenían que ver con esto. Los lenguajes artísticos nos proporcionan pensar desde otro lugar, pensar metafóricamente, ¿sí? Simbolizar. Ver qué otras cosas nos propone y de qué otra manera nos podemos comunicar con los demás. Bueno, entonces a veces las propuestas de juego eran justamente esto, encontrarnos con un otro con el que habitualmente por ahí no trabajamos, vernos en ese espacio sentados de una manera distinta, elegir, decidir, bueno, esto me voy a atrever, pero hasta aquí, con este juego, con esta canción, ¿sí? Este espacio lo voy a recorrer de determinada manera con mi cuerpo, ¿sí? Todo esto se fue trabajando en cada uno de los talleres, que por supuesto tuvieron su instancia de recuperación de estas construcciones y de estos saberes en los momentos de reflexión, ¿sí? Y ahí, bueno, cuando la palabra empieza a circular, hay mucho que se fue construyendo. De todo esto se fue dando cuenta a la hora de pensar las propuestas para los CDI, tanto sea para el momento y la instancia de acompañamiento, para el componente del acompañamiento que desarrollamos, así como para el festival, para el FestiES, ¿sí? Bueno, me parece que ahí es como un paneo general, como para que muy podamos rápido de qué fue este proyecto, pero, y voy a dejar de compartir un minuto. Ahí está. Igual quédense con esta idea de la ESI como derecho. Creo que lo vamos a ir ahí como desmenuzando un poco. Desmenuzando, tal cual. Bueno, no es menor, como traía Cecilia antes, que en este contexto hayamos elegido la ESI, la educación sexual integral, como un contenido para abordar. Sabemos que es una política que, sobre todo a nivel nacional, y por ende la repercusión que tiene en la mayoría de las jurisdicciones, está absolutamente desmantelada, desfinanciada y vapuleada por todos lados. Y desde la universidad, desde el municipio de Pilar, desde la Dirección Provincial de ESI, se viene sosteniendo este trabajo a contraviento y marea, pero porque estamos convencidas y convencidos de la garantía del derecho a la ESI y la implicancia que eso tiene en el cuidado, en el crecimiento de las niñeces y adolescencias. Y desde ahí es que nos parecía muy importante poder contar, además con las voces de las educadoras y del equipo del CDI, también con Sabrina Cran, que está aquí con nosotros, que ella es la referente distrital de la Dirección Provincial de ESI, como para poder compartir un marco más general de qué está sucediendo en la provincia, cómo se viene trabajando la educación sexual integral en Pilar y que nos pueda compartir ahí un poco más sobre el contexto antes de continuar con el proyecto. Bueno, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por convidarme, por hacerme parte de este encuentro y de esta experiencia tan rica y tan potente que se está compartiendo. Desde mi lugar, bueno, un poco como decía Denise, venimos trabajando desde la dirección de ESI en acompañar estos procesos y estas buenas prácticas pedagógicas que se dan en los distintos espacios en relación a la educación sexual integral. Les comento un poquito para encuadrarnos. En el 2022, en la provincia de Buenos Aires, se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Educación la Dirección de Educación Sexual Integral, con el objetivo justamente de garantizar el cumplimiento efectivo, ¿no?, de nuestra ley nacional de educación sexual integral, nuestra ley provincial de ESI, y obviamente todas las normativas complementarias que se fueron generando a partir de esa ley, que hoy nuestra ley nacional este año va a estar cumpliendo 20 años. Entendemos que es un año muy particular en ese sentido, en este contexto, y que nos parece que, bueno, justamente la consolidación y la conformación de una dirección de educación sexual integral nos invita a realizar un paso decisivo, ¿no?, para la implementación efectiva de la educación sexual integral en todas las instituciones educativas de gestión estatal y de gestión privada. Implica también consolidarlo como una política pública, como una política de cuidado. Entendemos que justamente la educación sexual integral está lejos, como venían contando las colegas en cada una de sus intervenciones, de limitarse a pensarla como un contenido curricular nada más, ¿no? Está lejos de pensarla solamente desde sus núcleos prioritarios de aprendizaje, porque entendemos que justamente la educación sexual integral tiene que ver con una perspectiva, ¿no? Se consolida como una perspectiva de hacer escuela, de habitar la escuela, de pensar la escuela, de transitarla, de construcción de vínculos, ¿no?, que establecemos con estudiantes, con las familias, con nuestras comunidades educativas. Entendemos que fuertemente, como traían antes, está absolutamente vinculado a los derechos, ¿no?, al acceso a los derechos, no solo desde pensar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, sino de pensarnos como sujetos de derechos, ¿no?, pensar a nuestras infancias, a nuestras adolescencias y a las familias de nuestras comunidades como sujetos de derechos. De poder entender desde la perspectiva de la ESI, la perspectiva de género y los vínculos asimétricos que tenemos en nuestra sociedad y que habitan también nuestras instituciones educativas y en nuestras familias y que requieren ahí un acompañamiento, una mirada específica, ¿no? Desde poder entender obviamente que la salud es integral, tanto en nuestros estudiantes como en sus familias, y en estos procesos incluso tan complejos que estamos atravesando socialmente, pensar cómo nos impactan, ¿no?, en nuestra salud mental, en pensarnos íntegramente, ¿no?, como sujetos de derechos. Incluso comprender cómo en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, en todos los vínculos pedagógicos, están presentes los sentimientos, las emociones, ¿no?, que subyacen cada una de las relaciones que establecemos en las instituciones educativas, a su vez como entender la importancia de la diversidad, ¿no?, y fundamentalmente en este contexto donde realmente hay, se propician, ¿no?, situaciones de violencia y discursos de odio constantemente. Entonces, en ese marco, nos parece que es fundamental defender, ¿no?, cómo socialmente la diversidad nos enriquece, ¿no?, como sociedad, y enriquece nuestras comunidades educativas.
En este sentido, les cuento un poco lo que estuvimos trabajando en este tiempo. Bueno, yo como referente distrital de ESI acá en Pilar, estoy desde el año 2023, y en ese proceso estuvimos llevando adelante, tanto a nivel distrital como en nuestra región y en toda la provincia, distintas propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento y la formación, ¿no? Para docencias entendemos que la formación es un derecho y la provincia viene apostando a esa formación. Entonces estuvimos trabajando en distintas propuestas, por ejemplo, todo lo que fue en un comienzo, Abrazando las Escuelas con la ESI, que tenía el objetivo de conformar referentes docentes en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de ambas gestiones, que puedan consolidarse como referentes docentes, como lo establece nuestra resolución del Consejo Federal, la 340 del año 2018. Y también otras cuestiones más específicas, vinculadas a la particularidad de cada nivel y de cada modalidad, acompañando el fortalecimiento, digamos, en las distintas comunicaciones, particularmente en el nivel inicial. Estuvimos trabajando fuertemente en, bueno, este hermoso nuevo diseño, bueno, ya no es tan nuevo, pero nuevo diseño que tiene el nivel inicial y la transversalización de la ESI. Bueno, ¿cómo la hacemos explícita, ¿no? Esa transversalización de la educación sexual integral. A su vez, estuvimos también trabajando en nuestra región en espacios de fortalecimiento también para auxiliares de la educación, porque justamente, como entendemos la ESI como política pública, la idea es que no solo quede en el fortalecimiento del rol docente, sino que todos los actores de la comunidad educativa puedan entender, comprender estas prácticas de cuidado, ¿sí? Y también en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos con la familia y con la comunidad. Entendemos que ahí, y bueno, trayendo a Lili, que hicieron esta hermosa actividad junto con la UNIPE y los CDIs, bueno, entendemos que la ESI puede transformarse en una oportunidad para acercar este vínculo con las familias, ¿no? Y pretendemos que así sea, ¿no? Que pueda ser un puente para fortalecer el vínculo escuela y comunidad. A su vez estuvimos trabajando en la producción y distribución de materiales, particularmente la distribución de lo que fue la colección ESI en las escuelas bonaerenses, más derechos en las aulas, que bueno, en nuestro distrito y en la región llegó a todas las instituciones educativas de nivel estatal y privado. Bueno, también contamos ahí con la colección en los CDI para que sean ahí fortalecedores, ¿no? de estas buenas prácticas que vienen trabajando con la UNIPE y que, bueno, que históricamente, digo, vienen trabajando los CDI en su tarea cotidiana. Y particularmente en esta última etapa también estuvimos viendo la necesidad, ¿no? de seguir acompañando y fortaleciendo estas buenas prácticas pedagógicas de la ESI, ¿no? Y pensar la forma de ponerlas en valor en nuestro territorio. Por eso, para mí, poder participar y escuchar de primera persona la presentación de este conversatorio me entusiasma muchísimo, porque nuestra idea es la necesidad de poner en valor todas estas prácticas que se desarrollan en el territorio, que las conocemos, que tienen que ver con trabajos genuinos, ¿no? Bueno, de los CDIs que tienen un anclaje territorial enorme, ¿no? en nuestro distrito, por ser instituciones obviamente que enseñan, que aprenden, pero que cuidan, que alojan, y para nosotros eso es central de la referencia, ¿no? que tienen los CDIs, y bueno, esta hermosa articulación en el proyecto de extensión con UNIPE,
en nuestra universidad pública y gratuita en nuestro distrito. Es ahí un placer. Y para ir cerrando, pensaba en nuestro título, ¿no?, de este encuentro, abrir la puerta para ir a jugar. Pensaba que, bueno, muchas veces justamente la ESI en las instituciones educativas nos permite, ¿no?, abrir la puerta para ir a jugar y para este acceso a derechos, para el ejercicio a derechos, para ampliar los horizontes, ¿no?, que muchas veces la ESI y las buenas prácticas en relación a la ESI nos permiten ahí ampliar los horizontes y abrir puertas a nuevos mundos, ¿no?, a partir del juego, seguramente en nivel inicial, pero bueno, nos permite este acceso al ejercicio de derechos que creo que es central. Que bueno, les dejo la palabra y me quedo ahí escuchando el relato concreto de la experiencia. Bueno, muchas gracias, Sabrina, por esa presentación y por compartirnos también las acciones que se vienen haciendo, que son articuladas, que son interinstitucionales y bueno, y que queremos que se sigan fortaleciendo, y estos espacios sirven para eso. Así que gracias por tu participación y por tus palabras. Me quedo con este concepto de las buenas prácticas, ¿no?, que me hace acordar a aquel informe que hizo en su momento Leonor Faur y equipo acerca de justamente dar cuenta, bueno, cuáles son las buenas prácticas de la ESI. Un poco ella en su momento, es un trabajo del 2018, donde ella hace un recorrido por el país y construye esta idea de buenas prácticas, y hay una característica fundamental que ella da a las buenas prácticas de la ESI, que tienen que ver con que sean situadas y contextualizadas. Y desde ahí es que queremos darle ahora la voz a las compañeras y colegas del equipo de los CDI, a quienes voy a presentar a continuación, para poder pensar, bueno, que estas buenas prácticas, estas prácticas de ESI son buenas, ¿no?, con entre el comillado, ¿no?, de la idea de buena, se traduce en una buena práctica si es contextualizada, situada, dialogada. Así que por eso me parece muy importante poder escuchar sus voces. Presento a continuación quienes van a representar a un equipo mucho más grande, pero no nos daba para que estén todas, así que presento a quienes están hoy aquí. Por una parte, Clara Saptie, ella es parte del equipo técnico, pedagógico de los CDI. También nos acompaña Milagro Segovia, que es educadora popular del CDI Rayitos de Sol, Micaela Núñez, que es educadora popular del CDI Abuelas de Plaza de Mayo, y Andrea Mesa, que es coordinadora del CDI Abuelas de Plaza de Mayo. Muchas gracias por haberse sumado hoy. Bueno, ¿cómo andan? No sé si se escucha muy bien, porque estoy al aire libre, pero cualquier cosa me... Bueno, primero agradecer en el nombre del equipo técnico de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil. Como dijo Denis, somos un montonazo, pero bueno, como ustedes saben, nos vamos dividiendo algunas tareas, todas son igual de importantes, pero no queríamos dejar de participar en este espacio, en este encuentro, que sigue como haciendo efervescencia y potencia desde el año pasado, así que es una alegría siempre coordinar espacios para contar lo que venimos haciendo junto a las colegas de UNIPE, pero también para seguir pensando, ¿no? Hay algunas cosas muy lindas que fueron retomando, tanto Sabri como las compañeras del profesorado, y que a mí me interesa hacer como algunas menciones bien concretas para pasarle la palabra a las compañeras que atravesaron por el proceso de los talleres, que implica ahí poner el cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece interesante contarles, para quienes no saben, porque quizás vienen de diferentes lugares, que los centros de desarrollo infantil son espacios que están, digamos, en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá en Pilar tenemos 14 centros de desarrollo infantil en todo el territorio y 2 casas del niño, ¿sí? Como decían las compañeras, son espacios socioeducativos, comunitarios, que tienen un
un profundo arraigue en los territorios y en los barrios, y cada vez más, porque en los últimos años fuimos, por suerte, pudiendo construir nuevos espacios de CDI en diferentes territorios en donde quizás no existían estos espacios. Y lo digo porque también en el marco de las cuestiones que las compañeras vienen mencionando, ¿no? Una política pública como la educación sexual integral. Para el municipio de Pilar, también la política pública de primera infancia es fundamental, y es parte de su agenda constantemente. Entonces, en ese sentido, el laburo, el trabajo que hacemos, el equipo de trabajo de los CDI, que somos más de 70 personas dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene mucho de todo, ¿no? Quizás si uno lo dice así pareciera que, bueno, ¿qué hacen? No se entiende tanto, pero trabajamos con niñeces de 2 y 3 años, pero no solo con ellas, sino también con sus familias. Y eso para nosotros es fundamental, porque las chicas cuando fueron contando el proyecto iban haciendo foco en lo pedagógico, pero lo interesante de este tipo de articulaciones es cómo estos proyectos, que son proyectos formativos o propuestas de formación para las educadoras populares, tienen un impacto evidente en el trabajo que luego las educadoras realizan con las familias, con lo cual, nuestra tarea no se limita solamente a propuestas pedagógicas fortalecidas desde la perspectiva de la ESI, lo cual nos parece fundamental y muy importante, sino que también impactan en cómo, como equipos de trabajo, acompañamos procesos de crianza, acompañamos procesos de cuidado y acompañamos también procesos de construcción de comunidades, ¿sí? Entonces, ahí también es importante pensar que ese saber hacer, ¿no? Que implica la ESI, que pasa por el cuerpo, ¿no? De cada uno, de cada una quien va transitando espacios de formación en ESI, también tiene impacto en cómo vamos armando vinculación con las familias. Por eso, me parece muy interesante también poder pensar, que en este contexto actual, donde, las políticas nacionales destinadas a primera infancia están debilitadas o prácticamente dejan de ser prioridad, el lugar que ocupan los espacios, los centros de desarrollo infantil, dentro del marco de las políticas locales, son fundamentales, porque, garantizamos cotidianamente derechos vinculados a la alimentación, vinculados a la identidad, vinculados al juego, ¿no? Y también acompañamos a las familias en esos procesos, desde un lugar no directivo, no desde un saber hacer, cómo, ¿no? Ser mamá, ser papá, o cómo criar o educar una infancia, algo que es bastante complejo, ya lo sabemos, sino desde un lugar de co-construcción también, ¿no? De co-construcción de esos saberes, en donde acompañamos procesos como comunidad, y como comunidad intentamos ir encontrando algunas respuestas también, ¿no? A ciertos malestares de la época o ciertas cuestiones. Por eso es que, el trabajo de articulación tan interesante y tan potente, y que esperamos con mucho deseo que este año podamos seguir articulando, se inscribe un poco en este sentido, ¿no? Un poco lo decía Deni al principio, ¿no? Cuando la universidad de alguna manera plantea lo importante que es producir conocimiento en diálogo con el territorio, implica que la universidad está viendo y está diciendo, che, acá hay un saber valioso. Y para nosotros eso es fundamental, porque como espacios comunitarios para la primera infancia, ahí para nosotros es fundamental, porque también tenemos una experiencia o un recorrido o un trabajo, y que, y eso siempre lo agradecemos, ¿no? De esta amistad o de esta articulación, porque es un trabajo realmente articulado que implica escucharnos, sistematizar y poner en común, ¿no? Esos saberes que quizás la academia produce desde un lugar y las comunidades producen desde otros. Es como en ese encuentro, ¿no? En ese mundito que se abre un poco ahí, trayendo lo que dice Sabri, me parece que logramos cosas que son muy lindas para la comunidad. Por eso es que, para ir cerrando un poco en este punto, nosotros cuando trabajamos la formación de las educadoras, en articulación con UNIPE, pero también en articulación con muchos otros efectores de la comunidad o del distrito en Pilar, nosotros nos interesa mucho inscribirnos en una perspectiva de educación popular. Y entonces en esa inscripción reconocemos que también la construcción colectiva y los saberes que traen las familias y las educadoras
y demás, nos permiten ir armando y transitando experiencias educativas profundamente ligadas a la vida de los barrios, ¿no? Entonces ahí, digo, el trabajo pedagógico que realizan las compañeras que ahora lo van a contar, digo, que combinan cuidado, enseñanza, compromiso y escucha, bueno, la ESI ahí nos aporta un valor que es fundamental, porque no solo acompañamos a los peques, sino también a las familias desde una perspectiva de derechos, de cuidados del cuerpo, de construcción de vínculos más justos, bueno, un poco lo decía Sabri. Y para terminar, y decir, pasarle la palabra a mis compañeras del CDI que están acá, digo, también agradecer muchísimo a la Universidad Pedagógica, también acompañar la mención que hizo Moni al comienzo en relación a la situación del sistema universitario nacional. Digo, no podemos perder de vista el contexto acuciante y triste que estamos atravesando, y estos espacios de encuentro y de escucha y de formación, digo, nos permiten seguir imaginando y deseando esos mundos mucho más amorosos y más justos para las infancias, que en definitiva son las y los protagonistas. Así que bueno, ahí un poco mi aporte y le paso la palabra a mis compañeras. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Andrea, acá está mi compañera Mica. Nada, hablando un poco de lo que dijo Clary, trabajamos un montón con las familias y se me ocurrió, así escuchándola, cuando la familia se nos acerca y nos dice, mirá que no come tal cosa, o no va al baño, y todo eso, porque usa pañal, porque trabajamos con nene de 12 y 3 años, y todo eso es ESI. Entonces, cuando después de unos par de meses me dicen, está dejando el pañal, o ya me comió tal y tal verdura, es porque lo trabajamos todos los días acá en el CDI y implementándole confianza también, ¿no? Muchas emociones. Tener miedo también, descubrimos un montón de cosas teniendo miedo. Y eso es a través de los talleres, compartiendo saberes, poniendo las improntas de cada taller, metiéndolo en cada CDI, pudimos trabajar un montón lo que son las emociones y trabajar con las familias, incluso en los talleres de adaptación, que me tocó acompañar a Clary en una, pudimos hablar con la familia que tener miedo, que estar inseguros, todo eso que ellos sienten, los peques también lo sienten. Entonces es acompañar a todo eso, acompañar a la familia en este proceso de adaptación. Trabajamos un montón a través de las canciones, lo importante que son las canciones, y a veces decimos, ¿cómo pude cantar el arroz con leche en algún momento? Y hoy me doy cuenta de qué es el arroz con leche, y cantamos otras canciones, empoderándolos a ellos y a las familias, siempre en conjuntos. Es un equipo que tenemos CDI con familias, y bueno, y UNIPE también, a través de los talleres, descubriendo muchas cosas, muchos cuentos, muchas canciones que nos ayuda, y que nos ponemos acá en el CDI, como siempre digo, con cada impronta de cada CDI. Bueno, no sé, Mica, si querés comentar algo. Bueno, yo soy Micaela, educadora del CDI Abuela de Plaza de Mayo, y sí, como dice mi coordinadora, a través de los talleres que tuvimos en conjunto con Nesi, pudimos implementar diferentes estrategias, sumado a lo que nuestros conocimientos bajados en actividades de como que nosotros realizamos cotidianamente como naturales del desarrollo cognitivo que tienen los niños de 2 y 3 años, implementados con la ESI. Entonces hicimos planificaciones como lo que es el cuidado, la higiene, la intimidad, que un nene de 2 y 3 años, cómo tenemos que tener el tacto para explicarle lo importante de cerrar la puerta cuando vas al baño, eso no lo haces acá, pero lo puedes hacer allá, digamos, siempre teniendo un cuidado, siendo que trabajamos con niños tan pequeños, pero creo que nuestro miedo principal cuando empezamos los talleres era, ay, la familia, ¿cómo le decimos a la familia que estamos trabajando con ESI? Pero ESI, como ustedes dijeron, es mucho más que educación sexual integral. Entonces,
no sé, nos hizo un poco más fácil poder llegar a la familia a través de diferentes talleres, como se hacen, y explicarle que la ESI va mucho más allá y que lo trabajamos todos los que lo días. trabajamos todos los días y que, bueno, la verdad que poner nosotras en esos talleres el cuerpo y ver cómo también nos sentimos nosotras enseñándolo, eso es como, no sé, a mí me re gustó. Así que fue un conjunto de sumatorias, de aportes y sumas que nos dieron, así que, claro. Desde el juego de la dramatización, ¿no? Cuando ponemos una soga con broches y las madres piensan, o muchas familias, no, eso es juego de nena, y no, nada que ver, todo el tiempo van los nenes o las nenas y cuelgan la ropa y bañan a las muñecas, y el juego de dramatización acá no hay de nena y nene, es un juego, así como se dice. Es todos los días, es trabajar del hola en la puerta hasta que se van, trabajamos con ESIS. También mucho el hecho de respetar. Ahora en adaptación es todo un proceso el respetar, digamos. Si el nene no quiere que vos lo agarres, respeto que vos no querés porque no es el momento que yo te agarre, porque no me conocés, y eso es lo que también explicar mucho lo de la confianza, que es verdad, si vos no tenés confianza con alguien, no vas a dejar que venga y te agarre así como así. Entonces, todo un conjunto de decir, pará, te doy tu espacio, te consuelo, pero desde un modo respetuoso. ¿Sí? Entonces, como, la verdad que... Gracias, Andrea. Y Micaí, no sé si Milagros quiere agregar algo. No la veo ahora en la pantalla. Me parece que Mili está teniendo un problema de conexión, ahí le estoy preguntando eso. Ah, listo, no, para ver si quería agregar algo más. Bueno, Hola. Ahí está, mira. Perdón, Denise, ahí se te escucha bien. Ahí está, Ay, qué bueno. Milagros. Ahora sí. mal el internet. Se te escucha bien ahora. Perfecto. Lo que quería agregar, como en mi experiencia, como que me ayudó mucho los talleres, estoy agradecida, porque la verdad que yo no conocía mucho ESI y me hizo entrar más en profundidad y en reflexionar. Yo era mucho la seña como, hola mi corazón, mi vida, lo abrazaba, lo besaba. Y cambió mucho mi mirada, me sirvió demasiado, la verdad. También los juegos, que los juegos lo hice con ellos y me sirvió demasiado. Y también me sirvió demasiado, la verdad. Estoy agradecida. Qué bueno, Milagros. Bueno, está bueno también para nosotras, digo, más allá de que hicimos nuestra propia evaluación, ¿no? Con el equipo, poder compartir acá y escuchar de qué modo en su práctica cotidiana, esto que traía antes Sabrina, ¿no? Cuando hablamos de ESI, hablamos de contenidos que deben enseñarse, pero también hablamos de una posición docente, de una posición como educadoras, y lo que ustedes traen tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, desde dónde acercarse amorosamente, pero sin avasallar el cuerpo, ¿no? De un otro, una otra, cuando quizás no quiere, porque hace falta construir un lazo de confianza, esto que traía recién Mica y que también Milagros lo señalaba. Y una de las cuestiones y ahora les vamos a abrir un poquito más la puerta, porque les vamos a compartir un videíto breve sobre uno de los talleres, pero una de las cuestiones que quiero destacar, que hemos conversado, de cómo a lo largo de cada uno de los encuentros iba apareciendo también estas ideas acerca de, yo estaba trabajando desde la ESI y no lo sabía. No, digamos, muchos cuando trabajamos sobre los contenidos o sobre los ejes, sobre el modo, ¿no? De cómo atravesar la ESI en nuestras prácticas cotidianas en los CDI, cómo había desde ahí un reconocimiento de, bueno, yo lo estaba trabajando, ¿no? Y cómo estos espacios de los talleres permitieron conceptualizar aquello que ya se venía haciendo todos los días en las salas. Entonces también estuvo bueno poder identificar que ya venían trabajando de esta perspectiva en muchos casos y bueno, y poder ponerlo en valor, esto que antes traía Clara, ¿no? La importancia de poder poner en valor el trabajo que se hace
de manera cotidiana. Pero si les parece a mis compañeros... Perdón, hago una cosita más. Bien. Sí. Y nos podemos dar cuenta en esto que planteaban tanto Andrea, Micaela como Milagros, cómo esas prácticas que llevaron adelante están atravesadas por conceptos, ¿sí? Por conceptos fuertes de la ESI, por ejes de la ESI. Hablaron de la afectividad, hablaron de la perspectiva de género. También, pensando desde Liniala Maltz, no podemos pensar la educación sin estar atravesada por las emociones, ¿sí? Sin hacer digamos, un versus emociones versus educación sexual integral, ¿sí? Sino pensándola desde la afectividad y que estamos poniendo ese cuerpo a disposición y disponible para las infancias. Es imposible pensar la ESI sin esa disposición corporal, sin el respeto, que también mencionaba, y por supuesto sin la reflexión. Entonces, es una gran síntesis la que hicieron, rescatando todos estos conceptos y en función de lo que decía Denise, empoderarse, que esto también apareció. Ustedes también se pudieron empoderar y reafirmar que estaban trabajando desde la ESI para poder potenciarla a partir de la reflexión. Nada más, vayamos al videito. No, y la importancia de las preguntas que quedaban resonando entre encuentro y encuentro, ¿no? Me acuerdo ahí algunas, no sé, Mica, que decía, no, porque yo llevé al CDI lo que trabajamos y aparecieron, digamos, cómo también iban apareciendo preguntas que quedaban y que volvían. Y bueno, parte de esta reflexión que dice Moni es tener la capacidad de problematizar aquello que hacemos, ¿no? Y las preguntas son parte de esa problematización. Así que bienvenido sea, y nos ponían muy contentas cuando nos encontrábamos y aparecían eso, o decían, no, me llevé este recurso y lo llevé al CDI y lo trabajé. Bueno, para nosotras era una clave de éxito eso de las propuestas que estábamos llevando. Pero bueno, como les decía... Perdón. Digo, algo importante, pues nosotras ya estamos resabidas de este proyecto, pero quienes participaron de los talleres no fueron todas las educadoras. Hay 18 centros de desarrollo infantil y hubo representantes que eran la voz, ¿sí? Eran los oídos, el sentir, el pensar de todo el CDI, y ahí también fue muy importante el puente que se estableció entre esos talleres, la participación comprometida de cada educadora y ser multiplicadoras en sus CDIs. Eso fue, la verdad, también me parece muy importante de esta propuesta. Y además, en su gran mayoría se habían incorporado hacía muy poco a trabajar en los CDI, como que esa era otra característica que habíamos pensado con el equipo técnico-pedagógico, así que estaban recién iniciando sus tareas dentro de los CDI. Bueno, ahora sí, ¿les parece? Voy a compartir un video. Esperen, porque empieza así muy rápido, así que comparto de este modo y ahora lo amplío. A ver si se ve. En este tercer encuentro entre el equipo de los CDI... ¿Ahí se ve? Sí, ahí se frenó, pero... Lo frené hasta que no se viera. Vale, sí, se ve bien. Vamos. Y la UNIPE, pusimos el foco en la expresión corporal, en el cuerpo que siente, que habita el espacio y se comunica sin palabras. Aprendimos a escuchar el cuerpo, cómo se mueve, cómo se tensa, cómo busca al otro o necesita distancia. Entendimos que la expresión corporal no es solo baile ni técnica, sino una forma de construir confianza. Trabajar el cuerpo es reconocer su lenguaje, el gesto que acompaña, el silencio que contiene, el movimiento que invita. Y cuando eso sucede en el aula, se vuelve un lugar donde la confianza también se enseña con el cuerpo. Bueno, este es un hermoso video que armó Matías, que es parte del equipo técnico de los CDI, y que es ahí una ventanita, ¿no? Al lado de la puerta, una ventanita para conocer cómo fue la experiencia, donde se ve mucho de las cuestiones que estamos conversando aquí. Sí, lo elegimos como
bueno, para acompañar esto que venimos contando, que ustedes también traen, bueno, a ver, desde la imagen, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, algo así como muy breve tenía que ver con esto, ¿no? Con apropiarnos del espacio, con darnos permiso para jugar, para equivocarse, para reírse, para decir, bueno, yo acá no me atrevo. O, como decíamos, ¿no? Atravesar algunas complejidades, porque trabajar con la ESI también implica atravesar algunas complejidades. Por eso el trabajo con los lenguajes artísticos venía así como muy bien para metaforizar algunas cuestiones que la ESI trae, ¿sí? Algunas complejidades propias, la reflexión también que ustedes están mencionando. Bueno, y en eso digo, la verdad que en cada uno de los encuentros creo que todas las educadoras trabajaron y se sumaron las propuestas, pero así, de entrada, ¿sí? Digo, más allá de este primer encuentro que mencionaba que quizás uno iba preparado a un encuentro teórico, donde íbamos a tomar nota, bueno, no era un encuentro teórico para tomar nota, sino un taller para trabajar la ESI desde el cuerpo, ¿sí? Sí, me gustaría agregar algo. Sí, Clara. Que Andre Mesa, nuestra cordi del CDI Abuelas de Plaza de Mayo, pueda contar también, ahí la estoy ahí como para que lo pueda contar, porque fue muy interesante, cómo también los diferentes espacios de los talleres con UNIPE y demás, nos sirvieron también para resignificar y pensar dinámicas con familias para la intervención en ciertas situaciones propias de las instituciones, ¿no? Digo, y propias de la infancia. Digo, me parece que ahí hay una clave interesante que estaría bueno que Andre la cuente, cómo nos reapropiamos de dinámicas que aprendimos en los talleres para trabajar con las familias también en clave de ESI. Clara, perdón, y te sumo a eso, ya que le vamos a dar la palabra a André, porque el CDI de Abuela fue uno de los 2 CDI donde trabajamos además el segundo componente de la implementación, del acompañamiento en la implementación de algunas propuestas desde la ESI. Si quieren compartir algo de eso, bienvenido. Bueno, sí, con el tema de Clary, muchas veces yo les avisé, me voy a llevar estas actividades de acá para allá, de los talleres al CDI. Nosotros tenemos proyectos mensuales que los trabajamos siempre con la familia. Una vez al mes nos juntamos con la comunidad, con la familia, y hacemos talleres en el CDI. Muchos de los talleres, las actividades, las fuimos haciendo en esos proyectos y las familias se enganchaban, se súper enganchaban. Con Clarice tuvimos una intervención que queríamos sacar el tema de las etiquetas. Tenía un problema con el tema de las etiquetas, pero los mayores hacia un pequeño, porque él se comunicaba a través de golpes, pero bueno, era su forma de comunicarse porque no sabía hablar y quizás tenía otras cosas, ¿no? Entonces, hicimos un taller de etiquetas sin decir que era de etiquetas y de ESI. Enganchamos ahí en un proyecto como que el de atrás me tenía que decir qué nombre tenía acá y por ahí tenía divertido o hiperactivo o muchas cosas así. Bueno, en esos talleres terminaban las familias teniendo mucha conciencia de cómo afecta ponerle una etiqueta a alguien y más a un pequeño a veces. Bueno, esas cosas sí las trabajamos muchas veces en el CDI, en los talleres. Y bueno, las actividades que fuimos construyendo junto con Denise, muchas veces nos vino a visitar y creábamos planificaciones juntas. Yo le mandaba mi modelo, ella por ahí me lo corregía, yo le ponía mis improntas o las improntas del CDI y lo íbamos viendo las dos juntas y vimos lo de texturas. Fue muy lindo ver cómo a través de una canción ellos se iban sacando las zapatillas porque primero íbamos por los pies y de ahí vamos a pisar distintas texturas hasta el último de los talleres fue el de agua. Creo que ese no estuve yo, Denise, y supe que te mojaron. Pero Florencia Siliberto, que anda por ahí, que también estaba en los talleres, terminó empapada en juegos de agua, fue muy divertido.
Sí, bueno, sí, muchas de esas planificaciones las pudimos poner acá en el CDI a través de los chicos de 2 y 3 años y se pudo trabajar muchísimo. Algunos se sacaban zapatillas, otros no querían pasar por ciertos lugares y sí por otros lugares sí, y era todo válido y estaba bien hasta que esas actividades se repiten una vez a la semana o cada 2 semanas y sus miedos iban cambiando, ¿no? Hasta que el que se salteaba uno, en la última semana sí pasaba todo el camino completo. Bueno, Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Y me parece importante que destaquemos que en este ida y vuelta hubo aprendizajes compartidos y como equipo de extensión, mención aparte, aprendimos mucho las docentes del estudiantado, porque el equipo de extensión no está conformado solo por docentes de la universidad, sino también por estudiantes y qué estudiantes. No sé si Paz querés ahora sumar tu palabra en relación con la experiencia. Acordate de abrir la cámara y que te veamos. Estoy. Hola a todos. Bueno, yo soy Paz, soy estudiante avanzada del profesorado de educación inicial. Estoy con una sonrisa en la cara porque es como que escuchándola a Clara, a Mica, a Andrea y a Mili es como que me viene todo lo vivido el año pasado, porque nosotras, yo bueno, voy a hablar por mí y 3 compañeras más que son estudiantes también del profesorado, que entre nos hablábamos del miedo de qué vamos a hacer nosotras que también nos estamos formando y estamos construyendo un conocimiento sobre eso y qué vamos a hacer nosotras. Y no, la verdad es que no, después del primer encuentro fue que nosotras no fuimos a llevar la ESI, porque la ESI ya estaba en los CDI, sino que fue aprender a construir nuevas miradas, aprender a construir nuevas respuestas a esas preguntas que había. Me acordaba cuando decían esto de que como no fueron todas, porque son muchas las educadoras, una de las educadoras fue con un cuaderno con preguntas que habían hecho en el CDI donde ella trabajaba, y fue bueno, en una ronda de encuentro, poder despojar esas preguntas que ella ya traía en su cuaderno. Fue como muy fructífero eso, porque bueno, claramente lo que ella estaba incorporando en esos encuentros lo iba transmitiendo en el CDI donde trabajaba, y eso para nosotras era increíble. Yo por mi parte, bueno, referido a las prácticas y la cursada, me perdí de 2 encuentros que me dolieron mucho, que fue el de Lili Maltz y bueno, el Festi-ESI, pero fueron compañeras que después me contaron todo lo que fue y fue hermoso. Pero bueno, nada, yo la verdad es que ya venía participando en estos proyectos con Denise y con Moni, y bueno, este año sumado a 3 compañeras más, y bueno, a Yamel también que anda por ahí, que era compañera mía, y sumado a 2 profesoras más que son Ceci y Flor, que son profesoras del profesorado de educación inicial, que fue, siento que estos talleres fueron más de poner el cuerpo, más que a llevar una teoría, que a veces el aprender no está solo en leer todos los ejes de la ESI y lo que aborda, sino también en poner el cuerpo en nosotras, porque no es transmitirle algo a las infancias, sino nosotras también poner el cuerpo y aprender a respetarnos en comunidad. Así que nada, estoy como muy agradecida. No me quiero extender mucho porque es como que toda la información, me vinieron todos los recuerdos de lo lindo vivido el año pasado en estos talleres. Esto también que decía Moni de tejer puentes, nosotras en el profesorado hacemos prácticas en centros de desarrollo infantil, entonces no somos ajenas a todo lo que pasa, no es solamente que vamos una vez por mes, sino que las estudiantes tenemos la posibilidad de poder convivir durante algunos días con las educadoras y saber qué es lo que pasa también. Pero como digo, no fue nosotras llevar la ESI, sino que la ESI ya estaba en las instituciones, y bueno, ver cómo podemos transformar nuestros conocimientos, lo que ya tenemos incorporado, y también despojar algunas cosas que
que ya venían como esto de la música, de cantar el arroz con leche sin cuestionar, che, ¿qué estoy cantando? Porque a nosotras también como estudiantes del profesorado también nos pasa, que cantamos canciones y nunca nos pusimos a pensar qué dice esa canción que estamos cantando como algo normal. Entonces nada, bueno, no me quiero extender mucho, pero insisto en que estos espacios son muy importantes, el financiamiento genera también una implementación desigual, siendo que es una ley y un derecho hace 20 años ya, y que por ahí hay medios de comunicación que siguen desinformando de lo que es la ESI, más por ahí difícil cuando tenemos que hacer talleres con las familias y hablar de ciertas cuestiones que pasan dentro de las instituciones. Y bueno, tratar de despojar esas dudas con todo el respeto que conlleva hacia las familias y el derecho que corresponde, que es la ESI. Así que nada, agradecida de participar en estos talleres el año pasado en el proyecto de extensión, que fue un trabajo arduo, pero la verdad que trabajar con colegas como lo es Moni, Denise, Flor y Ceci fue hermoso, y bueno, junto a compañeras que también es algo que nos va transformando a nosotros también en nuestra formación. Así que nada, muchas gracias y perdón los nervios, pero bueno, era todo lo rememorado del año pasado. Muchísimas gracias. A vos, Paz, gracias. A vos y a todo el equipo de estudiantes, que bueno, hoy están trabajando algunas de las estudiantes ya, así que por eso no se pudieron sumar, pero sí estaban atentas a todos los movimientos que estábamos haciendo, la escritura. María no está por aquí, María Naranjo, me parece que en algún momento pudo haber ingresado. Yamila y Lorena Duarte, vamos a nombrarlas a las chicas, porque bueno, fue un trabajo del equipo de UNIPE, del equipo, como dijo Moni, de profesores y estudiantes. Digo, que pensar a la par todas, ¿no? Las estrategias, los materiales, quién conseguía, quién llevaba, porque como ven en las fotografías, no había un pizarrón, un cuaderno y un lápiz. Digo, había fotocopias colgadas, broches, telas, hilos, papeles sobre el piso, telas, bueno, instrumentos, ¿no? Todo eso fue parte de los materiales con los que estuvimos trabajando. Y la escuchaba Andrea recién que decía que tomaban por ahí uno de esos objetos y los transformaron y los llevaron a una reunión de padres. Digo, esto tiene que ver con el poder apropiarse de un cachito, un poquito, una reflexión, una palabra, un objeto y resignificarlo. Digo, apropiarse y reflexionar sobre lo que estuvimos desarrollando y lo que fuimos construyendo de manera conjunta en los talleres. Bueno, ahí está María, la veo María, no sé si María querés sumar alguna palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola María. Quería aportar, aunque sea un poquitito, ya me tengo que desconectar porque tengo que buscar a mi nene, pero agradecerle sobre todo a Mónica, a Denise, a Cecilia y a Flor, que también nos dieron la oportunidad de poder participar en ese proyecto el año pasado. Fuimos, bueno, nuevitas con mi compañera Janina, pero la verdad que agradecerles que fue un proyecto, la verdad como estudiantes, formar parte nos ayudó también a crecer, a intercambiar, a brindar estos espacios que necesitamos y esto de poder también ir poniendo la ESI, no solamente en palabras, sino en acciones y hechos, y que también puede ser que la ESI que podamos construir esté viva, situada, ¿sí? Y también esto de poner en acciones con chicas, con las educadoras en los CDI también, que fue mutuo el aprendizaje, la verdad. Y la verdad que estoy muy agradecida. A Paz también, a Lore, que son unas súper compañeras, y nada, esperemos poder también seguir acompañándolas, de mi parte, encantada. Gracias. Bueno,
Perdón. Yo solamente, Sí, dale, ya se Flor. dijo un montón como docente de la UNIPE en mi especialidad de expresión corporal. Bueno, para mí fue un disfrute total porque cuando uno puede, digamos, abordar todos estos contenidos, esto que está sucediendo desde las prácticas artísticas, desde despertar la sensibilidad, yo quiero destacar esto, desde encontrar otras maneras, ¿no? Otras maneras de decir, otras maneras de mirar, otras maneras de escuchar, como bien decía Andrea, en ese primer encuentro que estuvimos en esos talleres bien particular, vimos con Denise que había un deseo de que alguien se sacara las zapatillas. Yo digo, eso hay que escucharlo. Y allí vamos, y bueno, empezamos a buscar, y esto de poder escuchar los sentires, ¿no? El me gustar, no gustar, o volver a otras experiencias. Y un poco lo que nos invitaron, y vuelvo a agradecer al equipo de UNIPE, que fue un equipo súper entramado, hablando de las tramas que hemos hecho, esas puertas para abrir a esta disponibilidad corporal, fue realmente un entramado entre vivir la experiencia y a partir de allí poder reflexionar, poder teorizar y poder conceptualizar. Me parece que dar desde ese giro uno me da la sensación, pero por mi disciplina, que incorpora mucho más, abre un montón el panorama. Entonces, bueno, súper agradecida, creo que se dijo un montón, y bueno, agradecer y seguir construyendo, ¿no? Yo creo que se construyó la confianza entre el equipo, en interequipos, y bueno, poder seguir apuntalando en estos tiempos tan complejos, y creo que si hacemos red, bueno, es todo mucho más hablando de uno de los pilares, el cuidado, ¿no? La afectividad, creo que construye. Así que bueno, no digo más porque medio que se fue diciendo algunas cositas, las experiencias sensoriales, expresivas, musicales. Bueno, gracias, Flor. Teníamos alguien más que iba a tomar la palabra, Andrea, Milagros, está Micaela. No, creo que ya estamos. Estamos en tiempo también. Estamos en No tiempo. me había dado cuenta. Podríamos seguir, podríamos detallar qué se hizo en cada taller, que fue un proceso, como planteó recién Florencia, se fue entramando, no teníamos armado todo desde el inicio, fue conocerse. Algo muy importante que notamos, y es, volviendo, yo soy súper reiterativa con la confianza, los vínculos de confianza que se tienen que establecer. Si bien entre las instituciones estaba este puente, este lazo de confianza, había que generarlo entre equipos. La confianza es un entre también, la ESI es un entre. Y esto se fue dando con el correr de los talleres. De hecho, una anécdota que nos dio mucha risa, creo que en los últimos talleres, una de las educadoras con total sinceridad y luego de tener este espacio de confianza nos dijo, miren, yo vine el primer día y creía que me iba a dormir porque no sabía qué venía acá. Y con el correr de los talleres estábamos esperando el día para reencontrarnos. Y esto también tiene que ver con esta construcción colectiva. El primer taller lo pensamos previamente, pero los demás talleres los fuimos construyendo en función de lo que salía en cada encuentro y fuimos recuperando en los encuentros siguientes lo que salía del anterior. Lo que se implementó
como proyectos piloto, tanto en Samba como en Abuelas, también se construyó colectivamente, esto que decía Andrea, también con Andrea, porque parece que sabemos que es un requisito para ser coordinadora de CDI llamarse Andrea, es un chiste que hacemos internamente. Andrea, coordinadora de Samba, también las planificaciones las fuimos construyendo colectivamente, recuperando ese saber situado de las educadoras acerca de las infancias concretas, no eran planificaciones en el aire para niños y niñas supuestas, sino que eran para niños, niñas, niñas concretos. Y creo que esto es lo que podemos rescatar y revalorizar de esta propuesta de ESI y lenguajes expresivos. No sé, Den, si antes de leer los comentarios querés agregar algo más. No, esperar a ver eso, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran Bueno, hacer. en el chat hay un montón, si quieren que dicen en el chat. Bueno, intervinieron en el chat Ana Paula, Leti, hola Leti Bardoneski, Daniel Llame, y bueno, Clara también un comentario. Ana Paula nos dice, qué alegría escuchar desde dónde piensan a las infancias, a las familias y el lugar de las instituciones, dándole el valor que tiene lo comunitario. Quiere decir que no es el discurso que corre usualmente, lo situado y lo cuidado como una forma de pensar el mundo. Leti dice, Andrea, Mica y Milagros, muy interesante lo que traen acerca de pensar las microprácticas cotidianas con los lentes de la ESI. Clara le dice a Paz qué linda experiencia y le agradece. Y Daniel nos deja 2 comentarios que dice, qué bueno es escucharnos, es fantástica la extensión universitaria, acercándonos y resignificando el trabajo en el territorio de las educadoras populares. Romper distancias, incomodándonos en el buen sentido. Incomodar, esa es una de las tareas de la ESI, ¿no? Y Yamel, que como decía Paz, es una estudiante allá, se incorpora al equipo de UNIPE, de docente de UNIPE este año, pero el año pasado egresó como docente del profesorado de educación inicial y formó parte del equipo de extensión en 2024. Y Yamel dice, qué hermoso equipo y qué bella experiencia, siempre tejiendo puentes y pensando en las infancias. Daniel nos hace una nueva intervención y dice, todo un desafío jugar en la universidad. Soledad, de Campana, del distrito, jefa debe ser del distrito de Campana, de ESI, dice, perdón, tengo el sol, no me ubiqué bien, tengo el sol y estoy tratando de adivinar lo que leo, dice, me encantó escuchar la experiencia que pone en valor los vínculos afectivos, respetando las prácticas culturales propias de cada comunidad y posicionando las primeras infancias como sujetos de derecho. Cariños y sigamos construyendo buenas prácticas pedagógicas. Gabriel dice, excelente ponencia, muy interesante todo. Leti, de nuevo, gracias a vos Leti por estar, gracias por compartir esta valiosa experiencia, un orgullo en nuestra universidad pública, enlazándole con los territorios para construir conocimiento colectivamente. Ángela dice, gracias por compartir su experiencia, muy enriquecedora. La alegría de quienes formaron parte y lo cuentan hoy demuestra lo potente de la propuesta por más ESI. Irina dice, gracias por compartir experiencia con nosotras. Leonor plantea, pueden pasar los libros de ESI que se trabajaron en los CDI. No sé, serían los de la colección de ESI, de la provincia, eso hay un enlace. Eso lo podemos pasar, ¿no? Sí, los mencionó Sabrina, ¿no? También, sí, que también habían llegado a los... Además se pueden acceder, están subidos, hay guías. Ahora sí que me los busco y los paso. Ahí está. Bueno, gracias por los comentarios. No sé si alguien quiere tomar la palabra, abrir el micrófono, quizás unos minutitos más tenemos. O hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que haya surgido.
A nosotras se nos vienen a todas las imágenes. Ese comentario agradecemos, ¿no? Que se notaba la alegría al comentar, que de verdad fue todo un proyecto como muy potente en cuanto a la planificación también, en ese mes entre un encuentro y el otro, muy activo, ¿no? De pensar qué hacer, qué llevar, retomando, como dijo Moni, qué había pasado en el encuentro anterior, esto puede llegar a ser importante, esto es necesario, a partir de escuchar las palabras. Y sí que nos dio alegría, gracias. Yo quiero hacer una mención especial. Ay, perdón. Una mención especial desde participante del proyecto, que estén las educadoras hoy participando y hablando y dando su experiencia, porque bueno, es el resultado de todo lo planificado durante tantos meses que tuvo sus frutos, así que quiero hacer la mención especial de que hoy Mica, André y Milagros estén participando, dando su voz como la experiencia que vivieron dentro de los encuentros. Solamente eso. Ángela, habías abierto el micrófono, te escuchamos. Perdón. No, nada, en principio agradecer, la verdad que es hermoso escuchar las experiencias, uno que trabaja desde la dirección de ESI, en otros rincones, en otros espacios, y también en el nivel superior, esta articulación que se puede lograr entre dos niveles que parecen tan distantes, ¿no? Y sin embargo están tan cercanos. Me quedé pensando en algo respecto a la colección ESI, Más Derechos en las Aulas. Todos los textos de esa colección tienen, como recién pusieron ahí, unas guías para poder abordarlos. Lo que no están subidos son los textos, ¿sí? Por ahí, por si no sabían, en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, en todos los niveles, en todas las instituciones de los niveles, o en los CIES, o en los Institutos Superiores de Formación Docente, está la colección completa, y después por nivel hay distintos textos según el nivel. Pero bueno, por ahí es bueno decirlo, porque por ahí pareciera que están subidos y no. Gracias, Ángela. Es una aclaración para quienes no son de la provincia. Sí, gracias, Ángela. Lo que sí está bueno, me parece que ahí hay un trabajo de curaduría bien interesante para pensar, bueno, qué textos abordan o se pueden trabajar desde la ESI o traen una mirada de la ESI para trabajar en las aulas. Entonces, bien, además, esas guías que están levantadas en la página del ABC, de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, tienen otros links. Si uno entra a la guía, puede pensar desde qué ejes y qué contenidos puedo abordar la ESI, ¿no? Cómo puedo trabajar con este texto literario, por ejemplo, y además abre un abanico de posibilidades y nos lleva a otros links para poder ir haciendo esto, de ir buscando, bueno, si me interesa más un tema, si quiero profundizar, qué otros textos puedo trabajar, qué otras literaturas, y eso está, la verdad que está muy bueno, está muy bien pensado. Bien, gracias, Ángela. Y dijiste que están en formato papel en las bibliotecas de los institutos y en la biblioteca del CIE. En el CIE y en los institutos superiores está completa la colección. El resto de las instituciones los tiene por nivel. En el caso del nivel inicial, en los jardines o en las instituciones de nivel, hay solo los que se pensaron para ese nivel. Que a veces, bueno, también uno muchas veces juega con que los textos del nivel inicial también los leemos en otros niveles y trabajamos de distinta manera, pero bueno, como creo que fue una decisión que tiene que ver también con lo económico, ¿no? No se podía mandar a todas las instituciones toda la colección, entonces se mandaron según nivel los distintos, sobre todo los textos literarios, los que son de formación docente, han llegado, creo, a todos los niveles. Bien, gracias, Ángela. La biblioteca del CIE queda en la sede de la escuela número 21 en Pilar, que es 25 de Mayo y Olidén. Y digo, para acceder pueden buscar en las redes los horarios y allí funciona, así dice exactamente, para quien quiera acercarse a la bibliografía. Bueno, perdón, ahí Marisa, insisto, voy a tratar de adivinar que me da el sol, no fue estratégico mi lugar. Marisa dice, muy valioso, sí, igual veo, muy valioso el trabajo en red, colaborativo, colectivo, recuperando las buenas prácticas y revisando aquellas que pueden mejorarse, y en oposición y resistencia el imperativo del individualismo que se intenta instalar.
Sí, creo que algo compartido en un año tan difícil como fue 2025, como se avisora 2026, ya lo estamos transitando, estos espacios de encuentro, tanto del equipo de extensión como el ir a los CDIs, llevando las propuestas de los talleres y después del proyecto piloto, creo que fueron un abrigo para quienes estuvimos ahí con las dificultades de este ser y hacer docentes universitarios. Y estudiantes, creo que también. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Por ahora no. Si no, si les parece. Bueno. Podemos cerrar, volvemos a agradecer. Qué bueno que se pudo transmitir la alegría con la cual pasamos y disfrutamos esta experiencia, porque parte de la resistencia también es que no nos quiten la alegría. Así que, bueno, que se haya podido transmitir lo que vivimos, nos pone muy contentas. Muchas gracias a todas, a todos, a todos los que participaron, los que se sumaron, a las educadoras que contaron la experiencia y de qué manera fue rebotando estos talleres en las propias prácticas. Gracias, chicas. Bueno, y nos estamos encontrando. La ESI siempre nos cruza caminos, así que gracias, Clara y Sabrina también. A todos. Gracias por invitarnos, gracias por compartir la experiencia y quedamos ahí a la espera de nuestro nuevo proyecto 2026. Sí, ya estamos. Ya tendremos novedades. Bueno, gracias a todas y todos quienes participaron y por los lindos comentarios. Es una trinchera, estos son refugios lindos, así que agradecemos un montón desde CDI la invitación a participar.